Lyon fue el primero en observar microorganismos como animales. Se le atribuye el descubrimiento de los espermatozoides, las semillas contenidas en el esperma que son fabricadas por los testículos. Su descubrimiento fue utilizado por William Harvey, que descubrió mediante observando las plantas animales y su reproducción. Cuando hacia el siglo XVIII surgieron las llamadas guerras de los pueblos. Se presentó básicamente como revistas, no, pero como en la radio, en la prensa. Irregularmente. Los zoístas decían que los animales poseían un huevo en su interior, parecido a los de las aves, que se activaba con el fluido masculino para dar paso a otro organismo. Esta teoría se vio algo frustrada con el descubrimiento de los espermatozoides de Liverpool, ya que eran descritos como pequeños hombrecitos y rebatía la teoría anterior del fluido. La teoría de la evolución, basada en la selección natural. Siguiendo sus ideas sobre la genética para los descartados, sirvieron como base para que posteriormente el monje austriaco Gregor Mendel en 1865 lograra plantear sus descubrimientos. Estos dieron paso a una nueva forma de ver la genética. A su vez, Mendel sirvió como base para los descubrimientos del biólogo estadounidense Thomas Bolton, padre de la genética actual. Ahora miremos más a fondo a Mendel. El monje y biólogo austriaco Gregor Mendel nació en 1822 y murió en 1884. La base de todos sus descubrimientos fue un experimento que desarrolló con Misano, el cual consistió en lo siguiente. Eligiendo dos plantas de gigantes que diferían en un carácter, cruzó una variedad de plantas que producían semillas amarillas con otra que producía semillas verdes. Estas plantas forman la generación paritaria. Como resultado de esto, produjo de plantas que producían normal semillas amarillas. El carácter de parecía se llamó dominante y el color recesivo. En este caso, el color amarillo es dominante, el color verde es recesivo. De aquí surgieron las tres leyes de Mendel. Ley de la uniformidad. Establece que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, tanto el genotipo como el fenotipo, e iguales solo el fenotipo a uno de los progenitores. Ley de la segregación. Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada miembro de un par se separa de los otros miembros para determinar la constitución genética del gameto filial. Interpretación actual. Los dos alelos que codifican para cada característica son segregados durante la producción de gametos, mediante una división celular mediótica. Esto significa que cada gameto va a contener un solo alelo para cada gen, lo cual permite que los alelos materno y paterno se combinen en el descendiente asegurando la variación. Ley de la segregación. Aquí, desde el conclusión, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Continuando con los descubrimientos del siglo XIX, está el científico Walter Flynn, que en 1882 descubre la mitosis y los cromosomas. Este señor fue el primero en hipotetizar que todos los núcleos de una célula provienen de un núcleo anterior. Ahora entramos a los descubrimientos del siglo XX. Empezamos en 1900, con los científicos Hugo Mariel, Carl Cohen y Edmond Schroeder. Se descubrieron y fundamentaron las actividades del pensamiento. En 1903, el científico Walter Sutton sugirió que la asociación de cromosomas paternos y maternos en pares y su separación subsecuente durante la división de reducción
puede constituir la base física de las leyes mendelianas de la herencia. En el siglo XX se pasó más de movimientos a aplicaciones. Ya se establecieron patrones o guías para estudiar la genética formando las teorías y descubrimientos planteados con anterioridad. A continuación hablaremos de la citogenética. Es el campo de la genética que comprende el estudio de la estructura, función y comportamiento de los cromosomas. El origen de esta ciencia se remonta a los descubrimientos de Plinio, el primero en hablar de cromosomas como tal. Los descubrimientos más relevantes de la citogenética son: el científico Mendel plantea en 1923 los 42 cromosomas normales. Luego, en 1946, el mismo Michael describe 46 cromosomas y el par sexual. Más tarde, en 1949, Murray Barr describe la primacía sexual y en la época de los 50 y los 60 Fernando Proce teoría sobre el choque hipotónico del núcleo y el descubrimiento de la ficohematocina. También en el siglo XX se empezó a hablar de inmunogenética y genética de producción. La inmunogenética es definida como la disciplina de biología que estudia los caracteres genéticos o heredables mediante el uso de técnicas inmunológicas. La genética de poblaciones es la rama de la genética cuyo objeto es describir la variación y distribución de la frecuencia allélica para explicar los fenómenos evolutivos. Los principales apoyos al programa de la genética fueron: en 1901, Landstein descubrió los grupos A o B, los grupos sanguíneos, mediante la presencia de moléculas llamadas anticuerpos. En 1908 se describe la genética de poblaciones como tal, por Hansen y Heisenberg. La genética de poblaciones se centra en estudiar la influencia de los genes en las poblaciones y cómo los repercuten en su evolución. Genética molecular. Esta rama de la genética se encarga del estudio de la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. 1867. El descubrimiento de Nietzsche fue una de las bases para el desarrollo de esta rama, trabajando con leucocitos y espermatozoides. Obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó en un principio nucleína, por encontrarlo en el núcleo. Posteriormente se les encontró porcentaje de ácido y pasaron a llamarse ácido nucleico. En 1944, Edward Allen descubrió la bioquímica del ADN y su relación con los genes. Luego, en 1953, Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN. Las que se posicionaban nitrogenadas se pueden ver de 4 tipos: adenina, timina, guanina y citosina. Un fosfato y un azúcar. Ahora hablaremos de dos de gran importancia para la genética, el genoma o genotipo humano. Fue planteado en 1985 por el científico Walter Hilbert a nivel mundial con este eje. Un proyecto de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar los genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. El genoma humano es la secuencia de ADN humano. Está dividido en 24 fragmentos, y un cromosoma y un par de cromosomas sexuales. Cada uno de los genes contiene codificada la información necesaria para la síntesis de una o varias proteínas del genoma de cualquier persona. A excepción de los gemelos idénticos y los organismos funcionales, el genoma de cada persona es único. Los resultados del proyecto Genoma Humano se dieron por completo en el 2003, siendo de los más recientes, completos e importantes descubrimientos para la genética comunitaria. Los puntos estratégicos desde donde se abordó el proyecto Genoma Humano fueron secuenciación y cartografía. También utilizando técnicas principales, la cartografía genética
y la cartografía. El conocimiento se renovó para los principios de beneficio. ¿Cómo? Proactivos para los avances de la medicina y la biotecnología. Conocer las formas moleculares de las enfermedades hereditarias. Y diagnóstico de enfermedades posibles gracias al proyecto de Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano ha sido, sin duda alguna, uno de los proyectos más importantes y reveladores en la historia de la ciencia. Además, ha hecho honor a todas las teorías escritas por sus antepasados, desde las primeras afirmaciones de Aristóteles hasta Nietzsche. La creación. Esta es una de las aplicaciones más nuevas de la genética forestal, que consiste en un proceso sencillo copiar ciencias de un organismo, célula o molécula, ya se ha notado de forma sexual. La animación de un organismo consiste en crear una nueva colección de formación genética de una célula persistente. Es un método de reproducción asexual donde la fertilización como tal no ocurre, pero hay un progenitor involucrado. La afirmación ha sido muy controversial, ya que los progenitores de interpretaciones diferentes. La primera afirmación de la historia se de China, con una oveja llamada Tori. Gracias a la genética por ayudarnos a redescubrirlo. Y mostrarnos lo único y maravilloso que somos. Ya.